Hola y bienvenidos. Para quienes están preparando oposiciones, este tema es fundamental. Vamos a meternos de lleno en cómo se organizan y funcionan las universidades públicas en España según la ley. Nos vamos a centrar en 3 capítulos clave, el primero, el segundo y el tercero. Veremos su estructura, quién manda y, por supuesto, de dónde sale el dinero. Vamos a ello. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a organizar? Pues lo hemos dividido en 3 grandes bloques que siguen la lógica de la propia ley. Primero vamos a ver el esqueleto, la estructura jurídica. Después nos fijaremos en el liderazgo, en quién y cómo se toman las decisiones. Y para terminar hablaremos del motor que mueve todo esto, el régimen económico y financiero. 3 partes, 3 capítulos clave. Venga, pues empezamos por el principio. La primera parte, el plan maestro. Aquí vamos a sentar las bases. Es decir, vamos a entender cómo se construye legalmente una universidad y cuáles son esas piezas fundamentales, esos ladrillos que la componen. La pregunta clave aquí es, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Los cimientos de todo? Pues eso es justo lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a centrar en la jerarquía legal y, sobre todo, en cómo se crea la norma más importante de una universidad, su constitución particular, los estatutos. Y aquí tenemos un punto que suele caer en los exámenes, así que mucha atención. El proceso para aprobar los estatutos, que viene en el artículo 38, fijaos en los pasos. Primero, la propia universidad prepara el borrador. Luego, ese borrador pasa a un control de legalidad por la comunidad autónoma. Y ojo, aquí hay un plazo clave, 4 meses para emitir el informe. Si todo está correcto, se aprueba y, listo, se publican los boletines oficiales, tanto en el BOE como en el de la comunidad. Un proceso muy pautado. Vale, ya tenemos las normas. Ahora, ¿de qué se compone una universidad por dentro? Pues el artículo 40 nos lo aclara. La estructura se organiza en campus, facultades, escuelas, departamentos, bueno, todo lo que vemos aquí. Cada una de estas partes tiene sus propias funciones, que por supuesto vienen detalladas en los estatutos que acabamos de ver. Y además de esa estructura, el artículo 43 nos dice que hay unas unidades básicas que son obligatorias. Por ejemplo, las unidades de igualdad y diversidad. Pero quiero destacar 2. La Defensoría Universitaria, que es fundamental porque protege los derechos de toda la comunidad universitaria. Y también la Inspección de Servicios, que es la que se encarga, entre otras cosas, de los expedientes disciplinarios. 2 figuras muy importantes. Muy bien, ya hemos visto el qué, la estructura. Ahora vamos a pasar al quién, la segunda parte de nuestro análisis, el liderazgo. Una vez que tenemos el armazón, hay que ver quién toma las decisiones, quién está al mando, cómo se organiza el poder en una universidad. Pues mirad, la clave está en diferenciar 2 tipos de órganos de gobierno. Por un lado, tenemos los órganos colegiados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las decisiones se toman en grupo, de forma colectiva. Ahí tenemos el claustro o el consejo de gobierno. Y por otro lado, están los órganos unipersonales, que es justo lo contrario. Una sola persona al frente. El ejemplo más claro es el rector o la rectora, pero también los decanos o el gerente. Vamos a fijarnos en el claustro universitario, que es el máximo órgano de representación. Y aquí, de nuevo, mucha atención a los números, que esto es pregunta de examen de manual. El 51% de los miembros, como mínimo, tiene que ser profesorado doctor con vinculación permanente. Y otro dato clave, se reserva un mínimo del 25% para el estudiantado. Estos porcentajes hay que sabérselos sí o sí. Pasamos al Consejo de Gobierno, que es, digamos, el ejecutivo, el que gestiona el día a día. Aquí las reglas de composición también son muy claras. Fijaos, un mínimo del 10% para estudiantes y otro 10% como mínimo para el personal técnico de gestión y de administración y servicios, el PTJAS. Y otro dato muy importante, una tercera parte de este consejo la nombra directamente el rector o la rectora. Y llegamos a la figura central, el rector o rectora. La cita del artículo 50 lo deja clarísimo. Ostenta la máxima representación de la universidad y es quien dirige, gobierna y gestiona. Es la cabeza visible de la institución. Y otro dato fundamental que viene en el artículo 44. Su mandato dura 6 años. 6 años y punto. Ni se puede prorrogar ni se puede renovar. ¿Y cómo se elige a esta figura? Pues es un proceso muy interesante. Se le elige por elección directa, a través de sufragio universal ponderado. ¿Qué significa ponderado? Pues que no todos los votos valen lo mismo. Y aquí viene el detalle más importante de todos. El voto del profesorado doctor con vinculación permanente tiene que pesar como mínimo un 51% del total. Esto es absolutamente clave. Si nadie saca mayoría absoluta en la primera vuelta, pues se hace una segunda entre los 2 más votados. Claro.
El rector o la rectora no está solo en esto. Necesita un equipo de confianza, que también lo define el artículo 50. Aquí lo vemos muy bien resumido. Están los vicerrectores, el secretario o secretaria general que actúa como fedatario, es decir, da fe de todo, y el gerente que se encarga de la parte económica y administrativa. Cada uno con sus requisitos y sus funciones. Un esquema muy útil para repasar. Y con esto llegamos a la tercera y última parte. Ya sabemos cómo es la universidad y quién la gobierna. Ahora falta la pregunta del millón. ¿Cómo se paga todo esto? Vamos a hablar del motor económico, de dónde sale el dinero, cómo se administra y, muy importante, cómo se rinden cuentas. Y empezamos con una cifra muy potente que nos da el artículo 55. La ley marca un objetivo, una meta a nivel nacional, que el gasto público en educación universitaria llegue a ser, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto. Es una declaración de intenciones muy fuerte para intentar equipararnos a la media europea. Pero, ¿cómo llega ese dinero? No es simplemente un cheque en blanco. El artículo 56 establece un modelo de financiación muy completo con 3 patas. Primero, una financiación basal para cubrir los gastos fijos, sueldos, mantenimiento, lo básico para funcionar. Segundo, una financiación para necesidades singulares. Y tercero, una financiación por objetivos, que es como un premio por hacer las cosas bien, por investigar más, por ser más internacional. Un modelo muy inteligente. Y si hablamos de dinero, hay que hablar de investigación. Aquí la ley es tajante. El artículo 57 obliga a que, como mínimo, el 5% del presupuesto de la universidad se dedique a programas de investigación propios. Este es otro de esos datos súper específicos, un porcentaje concreto que es carne de cañón para una pregunta de test. Hay que apuntarlo bien. Claro, el presupuesto no viene de un solo sitio. La fuente principal, obviamente, son las transferencias de las comunidades autónomas. Pero el artículo 57 nos recuerda que hay más. Están los precios públicos de las matrículas, los ingresos por cursos primados, subvenciones, herencias, donaciones, mecenazgo. Es importante conocer todas estas vías de financiación que tiene la universidad. Por supuesto, gestionar tanto dinero público exige muchísima responsabilidad, y para eso está el artículo 59, que monta un sistema de control muy serio. Las universidades tienen que pasar auditorías externas, que las hace su comunidad autónoma, pero también tienen sus propios controles internos, y además están obligadas a usar sistemas de contabilidad analítica para que todo sea transparente. El control es absolutamente fundamental. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos visto la estructura, el gobierno y la financiación, el plan maestro, el liderazgo y el motor. Pero la verdadera clave, lo que marca la diferencia, no es solo saberse los artículos de memoria, es entender cómo encajan todas estas piezas, cómo interactúan. Comprender esas conexiones es lo que realmente nos da una visión completa del funcionamiento de una universidad pública moderna.